Qué hermoso, ¿verdad? Es poderle adorar al Señor, poder estar en su casa. Estábamos cantando, ¿verdad? Que el Señor está aquí. Dios está aquí, ¿verdad? ¿Cuántos quieren vivir para Él, para siempre? Amén, ¿verdad? Es lo más bonito, lo más hermoso que podemos vivir, hermanos. Vivir para el Señor. Hoy, mis amados hermanos, el Señor ha puesto en mi corazón que hablemos de su verdad, de la importancia de la verdad. Vivimos la verdad, estamos viviendo la verdad, porque, mis amados hermanos, conocer la verdad es una cosa, ¿verdad? Pero vivir la verdad es diferente. Compartir su verdad no es lo mismo que conocer la verdad. Quiero, mis amados hermanos, antes de empezar, que hagamos una palabra de oración. Oh Señor y Padre Celestial, gracias te damos, mi Dios, una vez más, porque hoy podemos venir ante tu presencia. Venimos, mi Dios, agradecidos contigo, porque es por tu gracia que hoy estamos aquí. Gracias, oh Dios de la gloria, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Dios, porque tú nunca nos fallas, Señor. Creemos, mi Dios, en ti, en tu palabra, y sabemos que hoy tú nos vas a hablar por medio de ella, Señor. Que seas tú, Señor, abriendo nuestras mentes, nuestros corazones, mi Dios, para que tu palabra, Señor, sea derramada en nuestros corazones, que seas tú, mi Dios, sembrando esta semilla en buena tierra, mi Dios. Que seas tu Padre haciéndole escuchar hasta donde tú quieras que se escuche, mi Dios, porque sabemos cuál es tu propósito, y es que tu palabra, mi Dios, sea escuchada en todo el mundo. Gracias, Señor, porque tu palabra nunca regresa a ti vacía, mi Dios, sino que cumple ese propósito a la cual tú la has enviado, mi Dios, y creemos en ella, porque tu palabra es viva, es eficaz. Gracias, mi Dios amado, te damos en esta noche, porque tú hoy nos tienes aquí para hablarnos, mi Dios, para enseñarnos, oh Dios de la gloria. Te pedimos, mi Dios, que así como tú nos hablas a nosotros, que ya te conocemos, Dios, tenga misericordia de todo aquel que aún no te ha conocido, Señor. Que seas tu Padre haciéndola llegar a ellos, y que tú puedas, Señor, tocar ese corazón, así como lo hiciste con nosotros, mi Dios. Te pido, mi Dios, que seas tú usando mi boca, que seas tú hablando, Dios, en esta noche. Porque tú eres el que hablas, mi Dios. Porque tú has puesto tu espíritu en nosotros. Y nosotros no somos los que hablamos, sino tú, mi Dios. Así que lo dejamos todo en tus manos, mi Dios. Quita todo espíritu, mi Dios, de distracción. Todo espíritu, mi Dios amado, que quiera impedir que tu palabra, mi Dios, sea escuchada. Lo quitamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias te damos, mi Dios, en esta noche. Amén. 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 Gloria a Dios. Señor, te las merece, ¿verdad? Quiero, mis amados, que saquen su Biblia. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Sí, ¿verdad? Tenemos que llevarla con nosotros porque es su verdad. Yo sé que aunque en el móvil, ¿verdad?, podemos encontrar su palabra, ¿verdad?, como está escrita en la Biblia, es mucho mejor traer nuestra Biblia, no la dejemos allá en nuestra casa. Pues mire, mis amados hermanos, el Señor puso esto en mi corazón y Él habló a mi vida, ¿verdad? Él siempre nos habla y Él siempre nos usa, ¿verdad? Él siempre usa a nuestros pastores, hermanos, para que podamos compartir su verdad. Pero es Él que habla. Mire, mis amados hermanos, yo sé que todos aquí, ¿verdad?, conocemos la verdad. Conocemos al Señor porque hemos venido a sus pies, a los pies del Señor, y Él nos ha perdonado, ¿verdad? Él nos ha hecho conocer su verdad. ¿Qué es la verdad, mis amados? La verdad, ¿verdad?, es ser sincero, es la sinceridad, es la justicia, la fidelidad, confiabilidad.
confiamos en el Señor lo suficiente, mis hermanos. Nosotros como, digamos, ¿verdad? Como hijo, quizás usted como padre, ¿verdad? Cuando usted le dice a su hijo, haz esto, es porque usted confía en él y sabe que lo puede hacer. Entonces nosotros, mis amados hermanos, ¿será que el Señor nos diga, haz esto? Y nosotros lo vamos a hacer, ¿verdad? Así el Señor, ¿verdad? Nos tiene que ver a nosotros confiables, así como nosotros confiar en Él, porque Dios es un Dios de verdad. Él es un Dios fiel, justo y verdadero, ¿verdad? Él es un Dios, hermanos, de seguridad, de rectitud. La verdad es Dios, es Cristo, su Espíritu Santo es verdad, su palabra es verdad. Por lo tanto, mis amados hermanos, nosotros tenemos que ser verdad, tenemos que vivir la verdad, tenemos que vivir a Dios en nosotros, porque el Señor dice que ha puesto su Espíritu Santo en nosotros. Y no solo lo ha puesto en nosotros, dice que si no, que lo hará, ¿verdad? Para que nosotros caminemos en su verdad, nosotros guardemos su verdad, vivamos su verdad. Y no solo que la vivamos, sino que la pongamos por obra, dice. Porque nosotros no nos podemos quedar su verdad, no podemos callar su verdad, hermanos. Tenemos que declararla. Yo sé que a veces nos cuesta, a veces decimos, es que yo no puedo, es que yo no valgo, para el Señor todos valemos. Porque el Señor nos ha traído hasta aquí con un propósito. El Señor es un Dios de propósito. El Señor no nos ha puesto aquí, ¿verdad? Para nada. Él nos ha puesto con un propósito y Él cumple sus promesas. Si nosotros nos dejamos, ¿verdad?, que Él las cumpla. Miren, mis amados hermanos, quiero que me acompañen a Deuteronomio 32:4. Aquí, ¿verdad?, es Moisés hablando, es un cántico que hace él, ¿verdad? Le dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos, dice, son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. Mis amados hermanos, Dios es perfecto. Dios es justo, Él es fiel, Él no tiene mancha. Y así quiere que nosotros seamos, que nosotros vivamos como Él. Él es un Dios misericordioso, ¿verdad? Que a nosotros nos ha sacado del mundo de mentira, ahí donde el enemigo, ¿verdad?, nos tenía atados. Pero gracias a su misericordia, ¿verdad?, hoy nos tiene aquí. Dice que Él es fiel y justo, ¿verdad?, para perdonarnos, para limpiarnos de toda maldad, porque nosotros pecamos, ¿verdad?, siempre, pero ahí está Él, mis amados hermanos, para perdonarnos. Y no es que siempre vamos a estar pecando, porque una vez que nosotros conocemos su verdad, debemos, ¿verdad?, ponerla en práctica. Que aunque Él nos perdona, sí, pero también Él tiene, ¿verdad?, su límite. Quizás nos dé tantas oportunidades que se nos acaben esas oportunidades. Así es que debemos, hermanos, una vez que conocemos la verdad, vivirla la verdad. En Éxodo 34:6 también dice, donde Dios es verdad. Dijo Moisés, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Aquí vemos, ¿verdad, hermanos?, que Dios sí es tardo para la ira, ¿verdad? Él nos puede perdonar cuando nosotros le fallamos. Pero ¿por qué, hermanos, hacerlo enojar? ¿Por qué? No, mejor hay que contentarlo, ¿verdad? Viviendo
su verdad, haciendo lo que Él nos pide que hagamos, que vivamos su voluntad. El Señor es bueno, hermanos, con nosotros. El Señor es tan bueno, ¿verdad? Que Él no quiere que nadie se pierda, así como nos ha sacado a nosotros. Así, hermanos, nosotros tenemos que amar a todos los que aún no le han conocido, hablando su verdad. Tenemos que amar su verdad. Y amar su verdad es amar a su prójimo, a nuestro prójimo, a todo lo que Él ama. Jesucristo es verdad, hermanos. Gracias a Él, verdad, nosotros tenemos vida eterna. Amén. La verdad nos lleva a la vida eterna. En Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que, hermanos, Jesucristo es la verdad. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Así que, por lo tanto, nosotros tenemos que ser verdad, seguir su ejemplo. Si nosotros, hermanos, no seguimos su ejemplo, entonces no vamos a poder llegar al cielo, porque dice, ¿verdad?, que Él es el que nos lleva al Padre. Así que tenemos que vivir, ¿verdad?, como Cristo vivió. Él vino a proclamar su verdad. Sí, Él vino a morir por nosotros, porque Él murió por nosotros, es por su sangre, ¿verdad? A través de su sangre que nosotros hemos sido perdonados, hemos sido limpiados. Pero también Él vino, hermanos, a anunciar su verdad. Por lo tanto, nosotros también tenemos que anunciar su verdad. El Espíritu Santo es verdad. El Espíritu Santo, hermanos, que el Señor ha derramado en nosotros. Nosotros tenemos la verdad en nosotros. Dice en Juan 14:16: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo tiene que estar en nosotros siempre, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo, hermanos, no puede habitar donde no hay verdad. Nosotros somos morada del Espíritu Santo, ¿verdad? Somos en nuestro cuerpo mora el Espíritu Santo. Si nosotros, hermanos, no hablamos verdad, si en nosotros no hay verdad, el Espíritu Santo no puede morar en nosotros. Dice el 17: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Aleluya. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? Tener al Señor dentro de nosotros. Él es el que nos guía siempre. Él es el que nos hace hablar, hermanos, porque nosotros, ¿verdad?, por nuestra propia cuenta no podemos hablar su verdad. Es por Él, es su Espíritu el que siempre habla. Cuando conocemos la verdad, hermanos, tenemos que vivir la verdad. Tenemos que llenarnos de su verdad a través de su palabra, porque su palabra es verdad. Tenemos que cuidar, hermanos, nosotros de qué nos llenamos, ¿verdad? Porque si nosotros nos llenamos de todo, menos de su palabra, entonces no vamos a poder ser llenos de su verdad. Tenemos que cuidar nuestros ojos, lo que ven, nuestros oídos, lo que escuchan, ¿verdad? Nuestra mente, hermano, de lo que piensa. Porque de lo que nosotros nos llenemos, de eso va a hablar nuestra boca. Porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si nosotros no nos llenamos de su palabra, entonces no vamos a hablar verdad. Así que, hermanos míos, si nosotros, ¿verdad?, tenemos al Espíritu Santo de Dios en nosotros, ¿verdad? Nosotros somos, ¿verdad? La iglesia es la verdad. Mire, en Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es
de Dios es verdad. Y el Señor nos ha santificado, ¿verdad?, en su verdad. Él nos ha dado su Espíritu Santo. Él nos ha dejado su palabra para que a través de ella nos podamos guiar. Y si nosotros nunca abrimos la Biblia, entonces el Espíritu Santo nunca nos va a hablar, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar la verdad, hermanos. Tenemos que buscarla, tenemos que practicar la verdad. En Salmos 33, 4 dice: porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Amén. Su palabra es verdad. Porque la palabra, hermanos amados, son palabras de nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, mis amados, tenemos que ser verdad. Toda la palabra de Dios es inspirada por Él. Dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que si no conocemos, hermanos, la verdad, si nosotros no nos llenamos de su palabra, no vamos a poder hablar verdad. Tenemos que llenarnos, porque a través de la palabra es donde nosotros adquirimos conocimiento, es donde el Señor nos prepara para poder hacer su obra, ¿verdad? Para poder hablar su verdad. Ahí es donde el Señor nos capacita, hermano, es donde el Señor nos llena, ¿verdad? Por medio de su palabra. Su palabra es útil cada palabra, ¿verdad? Que en la Biblia está escrita, nos enseña algo. Ya sea, ¿verdad?, para instruirnos, para exhortarnos, ¿verdad? Para hacernos ver lo que está bien y lo que está mal. Por medio de la Biblia, hermanos, nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, si estamos viviendo la verdad, si estamos haciendo la voluntad del Señor. En 1 Timoteo 3:15 dice: para que si tardo sepáis cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hermanos, la iglesia tiene que ser verdad. La iglesia es el fundamento de la verdad, ¿verdad? Nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos verdad. Tenemos que ser verdad, tenemos que vivir la verdad. Porque si no la vivimos, no somos hijos de Dios. Es así de claro. Si no vivimos al Señor, si solo le conocemos y no lo vivimos, de nada sirve, hermanos. De nada sirve. Salmo 25:5 dice: encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Hermanos, tenemos que pedirle al Señor que nos guíe, que nos enseñe a vivir su verdad. Y nosotros tiene que haber ese deseo de vivir su verdad. Tiene que haber ese deseo, hermanos, de buscarle constantemente. El Señor es el único que nos puede hablar, es el único que nos puede guiar. Debemos pedirle, hermanos. Porque Él dice que todo el que le pide, ¿verdad?, en el nombre siempre de Cristo Jesús, Él nos lo va a dar. Y es su voluntad que vivamos su verdad. Así que no nos la puede negar. Pero nosotros, hermanos, tenemos que anhelar vivir su verdad. Tenemos que anhelarlo, hermanos. En Salmo 86:11 también dice el salmista David: enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Cuando tememos, hermanos, al Señor, ¿verdad?, entonces vamos a querer siempre vivir su verdad. Pero si no le tememos, entonces no vamos a buscar, porque no le tememos, ¿verdad? Entonces debemos, hermanos, pedirle al Señor que Él sea el que nos guíe, ¿verdad? Debemos deleitarnos siempre en su verdad.
nosotros, mis amados hermanos, conocemos la verdad, tenemos que vivir su verdad. Y cuando nosotros vivimos su verdad, cuando nosotros amamos de verdad. Porque el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, este dice que es mentiroso. Y la palabra de Dios no está en él. Porque Dios es verdad. ¿Verdad? Miren, primera de Juan 4:20 dice, y si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Verdad? No puede, hermanos. No puede decir, ¿verdad?, que vive la verdad si aborrece a su hermano. Porque otra cosa también es que yo diga, yo amo a Dios o yo amo a mi hermano, pero con mis actitudes demuestro lo contrario. Ajá. Pero si yo, ¿verdad?, cuando me doy la vuelta hablo mal de mi hermano, o si yo le digo, como la vez pasada nos habló el pastor, ¿verdad?, que tenemos que hablar verdad. No podemos decirle a nuestro hermano, Dios te bendiga, si no es verdad, si no lo sentimos. Eso nos hace ser hipócritas. Entonces tenemos que amar de verdad, hermanos. En 1 Juan 2:9 dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. No ha conocido al Señor todavía. Así que, hermanos, examinémonos si de verdad estamos amando, ¿verdad?, como el Señor quiere que amemos, como Él nos ama a nosotros. Porque, hermanos, quizás con nuestra boca podamos hablar, ¿verdad?, podamos decir tantas cosas bonitas, pero siempre nuestro rostro va a reflejar lo que en verdad nosotros sentimos. Quizás nos podamos engañar a unos a otros, pero a Dios nunca lo vamos a engañar. ¿Y de qué nos sirve, verdad?, aparentar, hermanos, una cosa, si eso no nos va a llevar a la salvación. Porque no es, hermanos, lo que nosotros hablemos lo que nos va a llevar a la vida eterna, sino es lo que nosotros, es como nosotros actuemos, es lo que nosotros llevemos dentro de nuestro corazón, ¿verdad? Dice, hermanos, en Romanos 12:9, el amor sea sin fingimiento. No tenemos que fingir, hermanos. No finjamos. Vivamos de verdad. El Señor está por venir y tenemos que estar preparados. Preparémonos, hermanos. Vivamos su verdad. Primera de Juan 3:18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Porque aquí el Señor, mis amados, nos habla y nos dice esto. Porque muchos quizás, ¿verdad?, lo hacen. Muchos aman solamente de palabra y no de corazón. Yo sé, hermanos, que aquí nos amamos, ¿verdad? Y es tan bonito vivir ese amor, esa unidad. Pero el Señor aquí nos habla, hermanos, para que sigamos viviendo así, ¿verdad? Para que no nos descuidemos, para que no nos dejemos engañar del enemigo. Porque el enemigo muchas veces, hermanos, nos engaña. Muchas veces, ¿verdad? También cuando nosotros quizás por nuestro trabajo, por nuestro poco tiempo, que a veces ponemos excusas, ¿verdad? Decimos, es que no me da tiempo hacer esto. No nos llenamos, ¿verdad?, lo suficientemente de Él. Entonces ahí el enemigo quizás se pueda aprovechar. Que el enemigo siempre busca, hermanos, el momento, ¿verdad?, para hacernos caer. Y hay que pedirle al Señor, ¿verdad?, que Él siempre nos sostenga, que Él siempre nos guarde, porque Él siempre nos guarda, ¿verdad?, en el hueco de su mano. Amén. Así que, hermanos, cuando nosotros también vivimos su verdad, siempre vamos a pensar en la verdad. Debemos pensar siempre en lo bueno. Miren, Filipenses 4:8-9 nos dice
dice el apóstol Pablo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. El 9 dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto hacer. Amén. Y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Amén. Así que, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo sea nuestro gran ejemplo, ¿verdad? Que como Él vivió, nosotros también vivamos. Pensemos, hermanos, en todo lo que agrada al Señor. Debemos cuidar, hermanos, en nuestra mente, de lo que piensa, de lo que la llenamos, ¿verdad? Que cuando nosotros pensamos, hermanos, en lo bueno, en lo que agrada a Dios, esto nos acerca más a Dios y esto nos trae paz. Cuando nosotros pensamos, meditamos en su palabra, en Él, siempre nos trae paz. Pero cuando nosotros nos llenamos de todo lo que no agrada a Dios, quizá viendo lo que no agrada a Dios, viendo a lo mejor películas, novelas, cosas sin ningún beneficio, ¿verdad? Todo lo del mundo. Entonces esto nos quita la paz, esto nos aleja del Señor, nos aleja de la verdad. También, hermanos míos, cuando nosotros vivimos la verdad, nosotros hablamos verdad, que nosotros nos llenamos de la verdad, nosotros hablamos la verdad, nosotros practicamos la verdad, cuando nosotros, ¿verdad?, vivimos la verdad. En Salmos 15:2 dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace todas estas cosas, dice, no resbalará jamás. ¿Verdad? Y entonces, mis amados hermanos, tenemos que hablar verdad. Todo esto, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos esto, todo esto nos va a llevar a vivir un día para toda la eternidad con el Señor. En Mateo 26:73. No, ahí no lo tengo el versículo, hermano, si me lo puede poner, pero habla, ¿verdad?, acerca de Pedro. Cuando nosotros vivimos al Señor, tenemos que hablar verdad. Y nuestro hablar nos tiene que delatar, ¿verdad? Porque ahí vemos, ¿verdad?, que Pedro, aunque estaba negando al Señor, ellos le dijeron, no, tú eres uno de ellos, porque tu hablar te delata. Entonces, mis amados hermanos, nuestro hablar nos tiene que delatar. Amén. Tenemos que dar testimonio del Señor. Tenemos que hablar como el Señor, para así, ¿verdad?, ser ejemplo a los que aún no le han conocido. En Salmos 34:13 al 14 dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Hermanos, el que conoce la verdad y vive la verdad, no puede mentir. Porque Dios, hermanos, no es un Dios mentiroso. Dios es un Dios de verdad. En Él no hay engaño, en Él no hay mentira. Su palabra es verdad. En Él vemos, ¿verdad?, todas las promesas que Él
Él nos hace. Y Él cumple sus promesas. Él cumple sus promesas con nosotros, hermanos. Así que debemos cuidar nuestra boca de hablar mentiras. Porque el que habla mentira aún no ha conocido al Señor. ¿Verdad? Proverbios 14:5 dice: el testigo verdadero no mentirá. Así que el que vive al Señor no puede mentir. Porque si miente no es hijo de Dios. No es hijo de Dios. ¿Verdad? Si miente, la mentira no es en Dios. Así que por lo tanto no tiene que estar en nosotros. Mas el testigo falso dice hablará mentiras. Así que el que miente está aún en las tinieblas, aún no ha salido de la oscuridad. Pero el Señor a nosotros, ¿verdad?, nos ha sacado de las tinieblas, nos ha sacado de la mentira y nos ha traído a su luz, a su verdad, para que vivamos su verdad, para que hablemos su verdad. En Proverbios 12:22 dice: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Hermanos, el Señor se alegra cuando nosotros vivimos la verdad, cuando nosotros hablamos su verdad. Él se alegra. El apóstol Pablo también, hermanos, nos dice en 3 de Juan 1:4: no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Así nosotros, mis amados hermanos, debemos alegrarnos, cada uno por todo el que viene, ¿verdad?, al conocimiento de la verdad, a todo el que conoce al Señor, al que vive al Señor. La verdad, hermano, nos hace crecer. Miren, Efesios 4:15, si no, dice que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Como Cristo es la verdad, cuando nosotros, ¿verdad?, le conocemos, cuando nosotros seguimos su ejemplo, entonces nosotros vamos creciendo. Cuando nosotros vivimos, ¿verdad?, como Él vivió, nos hace crecer. La verdad, hermanos, también nos hace libres. En Juan 8:32 dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El conocer al Señor, mis amados hermanos, nos libra de toda atadura, de todo engaño del enemigo. Nos libra de todo temor, de todo miedo. Porque cuando tenemos al Señor, ¿verdad?, nosotros queremos hablar su verdad, hablar lo que Él ha hecho en nosotros. Tenemos que declarar, hermanos, lo que el Señor hace cada día en nosotros. No podemos callarlo. Tenemos que vivirlo. La verdad, hermanos, quita de nuestra mente toda mentira del diablo. Porque el enemigo siempre nos va a querer engañar. Pero gracias a su verdad, a su palabra, al Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros, no nos puede engañar. No nos puede engañar, hermanos. Así que vivamos su verdad. Llenémonos de su verdad. Mire, cuando nosotros, hermanos, nos llenamos de su verdad, nos fortalece el Señor. Fortalece nuestro espíritu, nuestro alma, todo nuestro ser, y nos hace adorar al Señor en espíritu y en verdad, como Él quiere que le adoremos. Amén. Y Él quiere que le adoremos, hermanos, de verdad. ¿Para qué venir a la iglesia o decir: Señor, yo te amo, y no adorarle de verdad, no buscarle de verdad? El Señor quiere que le busquemos de verdad. El Señor nos está llamando, nos está diciendo:
diciendo que le vivamos, que le busquemos de verdad, porque si no, aquí nos vamos a quedar, ¿verdad? Miren, Juan 4, 23 al 24, dice, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre dice, tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Así que, hermanos, adoremos al Señor de verdad. Amén. De verdad, con amor, ¿verdad? No juguemos, hermanos, a ser cristianos. Tenemos que ser sinceros con el Señor, ¿verdad? Primera de Juan 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. El hablar una cosa, mis amados hermanos, y vivir otra, no es de Dios, ¿verdad? No es verdad, no agrada al Señor. Eso es ser un hipócrita, y el Señor no quiere que seamos hipócritas. Dios quiere que le busquemos de verdad, que le adoremos de verdad. Amén. La verdad, hermanos, nos lleva a la vida eterna. En Tito 1:2 dice, en la enseñanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios es la fuente de toda verdad, y Él nos ha prometido la vida eterna. Pero para obtener la vida eterna, si no, no vamos a llegar, ¿verdad?, a vivir con el Señor para siempre. El Señor, hermanos, no tolera las mentiras. Él es justo, Él es fiel. Él habla siempre la verdad. Él dice las cosas tal y como son. Él es un Dios que no cambia. Él es un Dios inmutable. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Nosotros no podemos decir hoy una cosa y mañana otra. No. Nosotros debemos vivir siempre, ¿verdad?, conforme a la voluntad del Señor. Debemos vivir como a Él le agrada para poder llegar al cielo. Amén. Dios es verdad, hermanos. En Hebreos 6, 17 al 18 vemos, hermanos, que cuando nosotros vivimos la verdad, nos trae bendición, nos trae consuelo. Mira, dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es posible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Debemos confiar en el Señor, hermanos. Debemos vivir su verdad. Cuando vivimos su verdad, Él nos traerá bendición, porque Él no puede bendecir, hermanos, al que no vive la verdad. Si alcanzan las promesas, sus promesas, todo el que vive de verdad, el que vive conforme a la voluntad del Señor. Si Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios misericordioso, pero Él, verdad, Él solo, hermanos, bendice a los que le son fieles y a los que se arrepienten, ¿verdad? A los que le piden perdón. Porque si nosotros no nos hubiésemos arrepentido un día, hermanos, quizás no sé dónde estaríamos, ¿verdad? Porque primero, para conocer al Señor, hay que arrepentirse. Y ahí, ¿verdad?, si el Señor hace todo con nosotros, por medio de la sangre del Señor Jesucristo que fue derramada, ¿verdad? Él nos limpia, Él nos perdona y nos lleva a conocer su verdad, nos lleva al Padre. Debemos confiar en el Señor, hermanos. Cuando nosotros vivimos
la verdad, vivir la verdad, es compartir la verdad, es dar testimonio de la verdad. En 1 de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mis amados, el Señor nos ha llamado para anunciar su verdad, para que vivamos su verdad, para que proclamemos su verdad, hermanos. Nosotros le pertenecemos a Dios, nosotros ya no le pertenecemos al mundo, ¿verdad? Por lo tanto, no tenemos que vivir la mentira, no tenemos que hablar mentira, sino verdad. Anunciar la verdad, hermanos. En 2 Corintios 4:1-6, que nos habla el apóstol Pablo, ¿verdad? No tenemos que callar su verdad, hermanos. Tenemos que perseverar día a día en su verdad. Por lo cual, dice el 1, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, dice, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. El 3 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Debemos anunciar su verdad para todos, hermanos, los que aún no le han conocido. Porque el Señor, hermano, nos pedirá cuenta a nosotros. Si el Señor nos dice: háblale a este, porque yo quiero que este, así como yo te salvé a ti, este se salve. Si nosotros no lo hacemos, hermanos, y esta persona se pierde, entonces el Señor nos pedirá cuenta a nosotros. Si nosotros le hablamos y Él ya, ¿verdad?, no quiere venir al Señor, si Él no reconoce, si Él no se arrepiente, ya nosotros no somos culpables, ¿verdad? Él se perdió porque no quiso, porque el propósito de Dios es perfecto, ¿verdad? Y Él vendrá, dice, hasta que el último que ha de ser salvo venga a Él, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, tenemos que hacer siempre la voluntad del Señor, lo que Él nos ha mandado hacer, ¿verdad? En el 4 dice: los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Así que si se pierden, ¿verdad?, es porque ya estaba predestinado, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El 5 dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. Es su verdad la que anunciamos, hermanos. No podemos callarla. El Señor nos ha puesto aquí con un propósito. Y yo sé que todos podemos. Porque el Señor es el que nos da la fuerza, Él es el que nos hace hablar. Todo lo que hacemos es por Él y para Dios. Dice su palabra que no hay nada imposible. Y para todos los que creen en Él, tampoco, hermanos. Así que creámosle a Él, ¿verdad? Así dice: sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, en el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así que, hermanos, no nos cansemos de anunciar la verdad. No nos cansemos de vivir la verdad. La verdad, hermanos, nos tiene que traer gozo, nos tiene que traer paz, nos tiene que traer ese deseo, ese anhelo, porque todos conozcan esa verdad. Porque gracias a Dios, ¿verdad?, que nosotros ya le hemos conocido. Gracias a Dios, hermanos, porque vemos cómo está el mundo. Vemos todo lo que está pasando. Imagínense todos los que aún no le conocen y no tienen ese consuelo, no tienen esa paz.
Y nosotros que ya le conocemos, imagínense si aún así no vivimos su verdad. Se puede terminar, hermanos, las oportunidades que el Señor nos da. Así que sigamos su verdad, hermanos. Compartamos su verdad. Demos testimonio, ¿verdad? Así como el Señor Jesucristo dio testimonio. Miren, en Juan 18:37, cuando el Señor Jesús, ¿verdad?, es presentado ante Pilato, dice que el Señor Jesús le dijo entonces a Pilato: ¿luego eres tu rey? Y respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, dice el Señor, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y todo aquel que es la verdad, oye mi voz. Así que, hermanos, todo verdad, aquel que vive la verdad, sigue el ejemplo de nuestro Señor. Hace todo lo que el Señor hizo. Y nosotros, como dije anteriormente, somos su cuerpo. Él es nuestra cabeza. Por lo tanto, tenemos que pensar como Él, tenemos que hablar como Él, ¿verdad? Tenemos que vivir como Él vivió. Él pagó un precio, hermanos. Él pagó un precio por todos, no solo por usted y yo, sino, dice, por el mundo entero. Así que precio estamos nosotros dispuestos a pagar. ¿Qué precio, hermanos, estamos dispuestos a pagar nosotros? Por amor a todos los que aún no le han conocido. Porque ¿qué importa, verdad? Que nos critiquen. ¿Qué importa, hermanos, que hablen mal de nosotros? ¿Qué importa que nos digan que estamos locos? ¿Verdad? Si nosotros sabemos muy bien a quién le creemos, si nosotros sabemos muy bien a quién vivimos y a quién proclamamos, no nos tiene que importar. Imagínense lo que le hicieron al Señor Jesús. Y Él no desmayó, Él no se cansó, Él no dijo hasta aquí, Él no dijo no puedo. Él llegó hasta el final, Él cumplió su propósito. Así nosotros, hermanos, tenemos que cumplir ese propósito al cual el Señor nos ha enviado a este mundo. Anunciar su verdad. Dice que cuando, hermanos, muchos, ¿verdad?, nos harán daño, muchos hablarán mal en contra de nosotros, pero dice que nuestro galardón está en los cielos, ¿verdad? No está aquí, sino en los cielos. Tenemos que gozarnos así aún, hermanos. Miren, Proverbios 10:11 dice: manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Así que, hermanos, cuando nuestra boca habla verdad, nosotros damos vida a otros. Sí. Así que hablemos de la verdad, hermanos. Hablemos la verdad. Los que conocen y viven la verdad guiarán a otros a la vida eterna. Seamos, mis amados hermanos, esos siervos a los cuales el Señor ha llamado, ¿verdad?, para que vivamos su verdad, para que anunciemos su verdad, para que muchos conozcan también su verdad, así como nosotros lo hemos hecho, ¿verdad? Proverbios 10:32 dice: los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos hablará perversidades. Así que, hermanos, si nosotros, ¿verdad?, conocemos la verdad, siempre vamos a hablar la verdad, siempre vamos a hablar lo que el Señor quiere que hablemos, siempre vamos a hablar conforme a su voluntad, conforme a su palabra. Es el Espíritu Santo, ¿verdad?, el que nos va a guiar, el que nos va a hacer hablar, si nosotros vivimos la verdad, porque le tenemos a Él, tenemos a Dios en nuestros corazones, hermanos. Así que vivámoslo, ¿verdad? Vivámoslo de verdad, de corazón,
llenémoslo de Él nuestro corazón, ¿verdad? Nuestra mente, para que nuestra boca hable siempre su verdad. Debemos de cuidar, hermanos, todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Tenemos que cuidar nuestras manos, lo que hacen, nuestros pies, de dónde caminan, ¿verdad? De qué lugar pisan nuestros pies. Debemos andar en verdad, debemos vivir su verdad, debemos anunciar su verdad, hermanos. Y hasta aquí, hermanos, ha llegado, ¿verdad? Espero que el Señor de verdad haya hablado a nuestros corazones. Yo sé que el Señor siempre nos habla, ¿verdad? Él siempre nos habla con un propósito. Su palabra siempre nos enseña algo, hermanos. Así que obedezcámosle. Su palabra, su verdad es para obedecerla, es para vivirla, es para practicarla, para anunciarla. Así que no desmayemos, perseveremos, hermanos, siempre en su verdad. No es solo conocerle, ¿verdad? Como les dije, sino es vivir la verdad, es anunciarla. Así que llenémonos siempre de Él, hermanos. Me alegro mucho, de verdad, siempre estar en su casa y poder hablar las maravillas del Señor, ¿verdad? Todo lo que en su palabra está escrita, porque es Él el que habla siempre. Él es el que nos habla, hermano. Él nos ama tanto, tanto, que Él cada día nos habla, Él cada día nos da una nueva oportunidad. Así que de nosotros depende si lo que Él nos habla, ¿verdad? Lo atesoramos en nuestro corazón y lo ponemos por obra. El Señor dijo: y pondré mi espíritu dentro de vosotros, ¿verdad? Para que guardemos sus mandamientos, para que vivamos sus mandamientos, para que pongamos por obra su verdad. Y así, hermanos, quiero que hagamos una palabra de oración, ¿verdad? Para que sea el Señor sellando esta palabra. Oh Señor y Padre Celestial, gracias te damos, mi Dios, en esta noche, porque tú una vez más nos has hablado, mi Dios. Gracias, Señor, por tu verdad. Gracias, mi Dios, porque tú siempre nos enseñas, tú siempre nos hablas, Señor. Queremos, mi Dios amado, conocerte más y más. Queremos llenarnos más de ti, Señor. Queremos vivir tu verdad. Queremos amar de verdad. Queremos amarte, Señor, cada día más. Ayúdanos, mi Dios, a vivir tu verdad. Ayúdanos, mi Dios, en todo. Quita, mi Dios amado, todo mal pensamiento, toda mentira, mi Dios, que el enemigo pueda querer introducir en nuestras mentes. Ayúdanos, mi Dios, a vivirte a ti. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre bendito. Esperamos que esta palabra quede guardada en nuestros corazones. Séllala, mi Dios, con el poder de tu Santo Espíritu. Que esta palabra, Señor, haya sido sembrada en buena tierra. Que pueda germinar, mi Dios, y dar ese fruto perfecto en tu debido tiempo, mi Dios. Porque sabemos que todo tiene su tiempo. Y tú, Señor amado, todo lo haces en tu debido tiempo. Así que todo te lo dejamos en tus benditas manos, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Qué bueno cuando escuchamos su palabra y sobre todo cuando somos hablados por Él. Desde luego a mí personalmente el Señor me ha hablado. Lo primero que me ha dicho el Señor, yo no sé si era el título, el título que le he puesto es confiables. Tenemos que ser confiables al Señor. El Señor ha confiado en nosotros un montón de cosas buenas y hermosas,
que seamos fieles, que seamos confiables. Amén. Amén. Espero que la palabra haya llegado, porque de verdad que ha sido tremenda. Que el Señor os bendiga, os llene de su gracia, y el viernes de nuevo estaremos con todos ustedes juntos con el Señor. Que el Señor les bendiga.